Entonces, digamos, ¿eso lo tienen en común Marx Arriaga y la derecha? ¿El no querer incluir a las mujeres en la historia? No es eso. Es que la presidenta lo dijo hoy en la mañanera, que él estaba en contra de incluir a las mujeres que participaron en la historia. No dijo eso, lo voy a aclarar. Lo presentamos el baile. No, lo voy a aclarar, ahorita si quieres lo vemos con toda claridad. Dijo, Marx no quiere moverle nada a los libros. Ojo, enunciado aparte. Siguiente, ¿no? Hay cosas que se pueden incorporar, como cuáles, por ejemplo, heroínas que forman parte, por supuesto, de los 200 años de república de nuestro país, ¿no? Una cosa no está peleada con la otra. Entonces, lo que está diciendo es, llamando al compañero Marx Arriaga para que nos acompañe en una reflexión importante, entienda que la educación es una educación evolutiva, ¿no? Que no estamos dando marcha atrás en lo absoluto en la nueva escuela mexicana y que lo que pretendemos es que evolucionemos y que tengamos cada vez mejores libros. Textualmente cito lo que dijo la presidenta, Marx Arriaga no estuvo de acuerdo en incorporar a mujeres en la historia en los libros de texto, lo cual generó un desencuentro. Luisa. Pues claramente ya se estableció que no es un problema. Aquí nada tiene que ver otros partidos políticos, aquí nada tiene que ver alguien que no sea quienes ostentaron el poder el sexenio pasado y quienes hoy también lo ostentan. Por más que busquen ahora un culpable que no esté en Morena, no hay forma de buscar esta salida. Mira, él está diciendo que lo que no quiso fue moverle a los libros de texto para incluir a las mujeres. Eso lo acaba de decir justamente Arturo. Pero a ver, ¿quién se siente este señor para determinar qué se le puede mover o no a los libros de texto? A mí que me preocupa, y creo que este es un llamamiento a cuidar la autoridad de la presidenta y a cuidar a quien hoy encabeza este movimiento. ¿Quién se siente? ¿Quién lo protege? Como por qué este señor se cree dueño de la educación en México y se cree dueño de las oficinas y no está saliéndose de ellas. Tiene un puesto de confianza. Y como sea, la presidenta de la República ha determinado que él ya no ostenta este nivel de confianza. ¿Qué sucede en estos casos? Los servidores públicos saben que entonces se presenta una renuncia y listo, se acabó, ¿no? Pero ¿quién protege a este señor o por qué se siente con las credenciales para poder salir a los medios de comunicación a decir que ya ganó en la mente de Morena el neoliberalismo, que ya no son lo que eran antes? ¿Qué está pasando entre ellos? No lo sé, no me interesa. Me preocupa la educación en México, pobre educación en México. Hoy como nunca han disminuido, por supuesto que, han aumentado las personas en rezago educativo. Había 23.5 millones en 2018 y ahora para 2024 hay 24.2 millones. Además, el número de días que no están yendo los niños a la escuela ha aumentado en casi un mes. Y esto ha provocado problemas no solamente con la educación de las y los niños, también las mamás que trabajamos. Tenemos 3 semanas que no tenemos opciones para que nuestros hijos tengan un lugar donde estén mientras nosotras vamos a trabajar. Arturo, a 7 años de la cuarta transformación, ¿cuál es el estatus de la educación en México? Bueno, primero habría que decirle a la derecha y a la derecha progresista que ha habido un cambio significativo en la narrativa educacional de nuestro país, porque efectivamente lo acaba de decir nuestra compañera del Partido del Trabajo con mucha claridad. Antes, ¿no?, preparaba un sistema neoliberal para que en una educación que estaba en un mercado precarizado tuviéramos jóvenes que estuvieran preparados para un mercado laboral de mano de obra barata, porque ese era el entendimiento de ellos. Si no, pues ahí están los datos. De 2006 a 2018 cayeron las pruebas PISA de comprensión lectora y de matemáticas en un 50%. Pero además, todo lo llevaron a un modelo punitivo, ¿no? Porque en este modelo punitivo, pues no podemos olvidar el reclamo social y las 8 personas que perdieron la vida en Nochistlán, ¿no?, que fueron parte de un reclamo donde hubo una agresión sumamente importante, ¿no? Entiendo perfectamente bien que hoy venga y nos muestre estas cifras la compañera del Partido Acción Nacional, pero yo te voy a dar cambios significativos que me parecen que son importantísimos, ¿no? El primero es, estos libros tienen un nuevo modelo pedagógico, ¿no?, y me parece que es humanista, y esa parte me parece fundamental. Le permiten a nuestras niñas y a nuestros niños soñar, algo que nos robaron los modelos neoliberales. Ellos querían gente trabajando en maquiladoras, gente trabajando para inversionistas, gente que ganara mano de obra barata, un modelo completamente diferenciado. ¿Hoy para qué dirías que se les prepara? Hoy se les prepara para hacer lo que quieran, para que lo que quieran soñar puedan ser. Hoy se les prepara para vivir en un país lleno de democracia, en un país donde no van a ser reprimidos, en un país donde se puede ser lo que sea. Y si no, para muestra basta un botón, vayamos a los resultados, ¿no? Tenemos ni más ni menos que 22.8 millones de becas. Jamás en la vida, jamás en la historia de nuestro país se habían dado tantas becas, ¿no? Tenemos el 85% de jóvenes de educación media superior con cobertura. Jamás había sucedido en la historia de nuestro país, ¿no? Tenemos modelos de educación comunitaria. Jamás habían sucedido en nuestro país. Entonces me parece que les estamos dando una lección sin precedente de cómo educar a las niñas y a los niños, algo que no hizo el PAN durante toda su historia. ¿Y podrías asegurar que es una educación sin tintes ideológicos de izquierda? Ninguna. El artículo 3º constitucional es muy claro, ¿no? Basa la educación en 3 cosas fundamentales: pensamiento crítico, derechos humanos e igualdad sustantiva. Algo que a la derecha le molesta, pero le molesta en serio. Luisa. A ver, creo que aquí tenemos que distinguir 2 cosas. Primero, la calidad de la educación que están recibiendo las y los niños en México. No podemos hablar de meros errores que no trascienden, porque si hoy yo le pregunto a esta mesa en qué día nació Benito Juárez, sabrán en qué día nació Benito Juárez. Lamentablemente los niños de ahora les dicen que fue el 18 de marzo. También otro de los errores es dónde están ubicados los planetas. Otro, tenían una mano que en lugar de 5 dedos tenía 6 dedos. Y por último, otra joya, confundir Querétaro y Guanajuato en el mapa. En serio, errores desde este
este tamaño tan importantes como errores ortográficos y de dedo, lo que comúnmente se confunde cuando cambias el orden de las letras. Pero a ver, vuelvo a lo mismo. Aquí están demeritando y despreciando mucho la importancia de los libros de texto gratuito. Hombre, qué bueno que se le agreguen cosas, qué bueno que estemos pensando en incluir a las mujeres que también nos dieron patria, qué bueno que estemos pensando en hacer una mejor educación. Ojalá eso fuera el verdadero fondo del asunto. Lo que hoy estoy viendo lamentablemente es que se siguen pensando que esto no es grave. ¿Cuál es la gráfica que mostrabas hace unos momentos en la intervención de Arturo? Mira, justamente el rezago educativo... No, pero la anterior. La de la OCDE. Mira, ¿qué es? Justamente ha ido cayendo el puntaje de México en la prueba que él hablaba, la prueba PISA, y estamos 71 puntos por debajo del promedio de la OCDE. Bajamos 2 puntos solamente en el gobierno de López Obrador. 2 escalones. Somos de los peores países evaluados según esta encuesta. ¿Y con Felipe Calderón o Vicente Fox cómo estábamos? Habría, por supuesto... 50% de caída. Yo te doy el dato. Sí, pero todavía lograron caer más. A ver, espérame, 50% de caída en matemáticas. A ver, déjame nada más escuchar ese dato. ¿Cuáles eran? Sí. No, aquí lo traigo, es muy claro. Fue un 50% de caída en matemáticas y en comprensión. ¿Con Peña Nieto? Con Peña Nieto y con Felipe Calderón. Okay. Y ellos todavía lograron, a ver, si había áreas de oportunidad, por supuesto, pero ellos todavía lograron rebasar esto. ¿Cómo? Y todavía bajar más los estándares. Y de verdad es impresionante cómo la presidenta de la República incluso... Pero entonces el error viene desde antes o... Hombre, y no se podía, no para eso prometieron cambiar, no eso venían a hacer, a revolucionar México y a arreglar las cosas que de fondo consideraban que estaban mal. Hombre, bajar 2 puntos en la prueba PISA no considero yo que sea un avance, es un retroceso. Okay. Es un retroceso a todos los... Y ya nada más para concluir, justamente podrán estar hablando hoy de la forma en la que se llevó a cabo antes la educación. Lo cierto es que si hoy fuera mejor, no tendríamos más niños sin educación, no habríamos caído estos puntos en la prueba PISA, y también lo cierto es que no tendríamos hoy a una persona que no sabemos por qué busca demeritar, ella sí, la autoridad de la presidenta de la República, diciendo yo soy la educación de México y a mí me protege el obradorato. Lilia. Es que fíjate, cuando había errores y que están demostrados en seguridad, en educación, en el Calderonato, ahora les llaman áreas de oportunidad. Pero si hay un compañero que se niega a dejar su puesto, que además hemos sido muy claros que está mal, pues resulta que ahora toda la educación está mal. Así, el discurso de Luisa, del PAN, de la derecha, porque fíjate, pero sí ellos lo que una de las áreas que hay que mejorar. A ver, claro, y la presidenta lo ha dicho, o sea, ella ha hablado de la inclusión de las mujeres porque lo que no se habla no existe, y además es solo justo porque, a diferencia de lo que dice Luisa, que las mujeres también nos dieron patria, a ver, las mujeres no también nos dieron patria, las mujeres nos dieron patria y hemos estado invisibilizadas por la historia. Entonces, pero además de eso, el discurso de Luisa es, nosotros éramos malos, pero ellos son peores, pues no, vamos a ver, el analfabetismo en este país, ese argumento bajó. no se parece mucho al PRI robó más. No, bueno, a ver, yo nunca me he escuchado definitivamente ese argumento y yo creo que tampoco se lo has escuchado a Arturo. Pero sí a varios de la 4T. Bueno, pues entonces, esos que se los has dicho y por eso están, vamos a decir, en exposición plena, y como la presidenta ha dicho, aquí no somos un paraguas para proteger a ningún pillo, para acabar muy pronto. Entonces, el analfabetismo bajó en el gobierno del licenciado López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum 3.8. Se repartieron más de 155,000 libros de texto gratuitos. Están mal. Se construyeron se metió 25 mil millones en mejoras de espacios educativos en Ciudad Juárez, fíjate, porque por lo que tú decías, en Ciudad Juárez no hay preparatorias en mi distrito ni en el distrito 1, que básicamente es todo el sur, oriente y poniente de la ciudad. No hay preparatorias porque nunca se ha construido una. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno de López Obrador y hoy el de la licenciada de la doctora Claudia Sheinbaum? Están haciendo reconversiones de las secundarias en la noche para utilizar recursos ya existentes y crear espacios educativos. Y las becas del bienestar son 13.3 millones de beneficiados. O sea, versus, este es mi mejor resumen de la política educativa neoliberal. Peña Nieto dijo que el libro que más conocía era la Biblia, y por ahí te puedes ir con Fox, con Calderón, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, no estamos argumentando que somos perfectos. Simplemente lo que digo es que estamos cambiando el tema de la aproximación a la educación, al pensamiento crítico, porque no queremos la educación de trabajadores de máquina. ¿Qué ajustes consideras, Arturo, que en la educación actual en México habría que mejorar en pro de las niñas y niños? Bueno, hay que seguir con la cobertura. En preparatoria, sobre todo, educación media superior, ya hay un 85%. Hay que seguir conectando, digitalizando, por supuesto, a las y a los niños, ¿no? Me parece que hay avances muy importantes, ¿no? Por solo mencionar algunos. Hay más de 22 millones de estudiantes mexicanas y mexicanos que reciben becas, lo que nunca había pasado en los gobiernos del PAN y del PRI. Estamos hablando de la cobertura más alta de educación superior histórica, la creación de universidades Benito Juárez, que no existían en comunidades rurales, la creación de la Universidad Rosario Castellanos, que me parece muy importante también y que estará en todos los estados de la República Mexicana.
mexicana. Estamos hablando de 132,000 planteles que han recibido recursos para rehabilitación, cuando ellos los dejaron en la lona, en las piedras, olvidados completamente. Estamos hablando de más de 160 millones de libros gratuitos distribuidos, lo que nunca hizo el PAN y el PRI en su historia. Estamos hablando de eliminación de evaluaciones punitivas que castigaban al magisterio, con quienes se pelearon, con quienes se confrontaron directamente. Estamos hablando de una basificación de más de 900,000 docentes, ¿no? 900,000 docentes, mucho más del 25% de lo que ellos habían quitado y habían sacado. Estamos hablando de la creación y expansión de universidades del bienestar, 200 sedes, y por supuesto de un incremento del salario mínimo sostenido del magisterio. Ese al que ustedes, Luisa, tanto desprecian, ese al que tanto olvidaron. Y concluyo, una educación pública con una matrícula superior a los 5 millones de estudiantes, lo que ustedes nunca lograron. Les estamos dando unas clases en cómo llevar adelante una política educativa pública en nuestro país, no una política privatizadora como la de ustedes. Oye, Arturo, última pregunta que hago respecto a este personaje. El haberle ofrecido un consulado no es abaratar la figura tan importante que es de un cónsul, a un personaje, ofrecerle una figura tan importante como cónsul a un personaje como Marx Arriaga. A ver, yo insisto, y por eso inicié con esa participación, Marx Arriaga, independientemente de que creo que está cometiendo un error al atrincherarse en una oficina, en donde incluso ya hay nombrada una nueva titular, no deja de ser una persona que contribuyó de la mano de mucha gente, porque fíjate, fueron 150 especialistas, pedagogos, historiadores, gente especialista en didáctica, 32 mesas técnicas estatales para la creación de la nueva escuela, 900 docentes que él coordinó. No me parece que hubiera sido una salida. ¿Un abaratamiento de la figura de cónsul? No es un abaratamiento, es una salida para un compañero. ¿No se está volviendo como la salida preferida para personajes incómodos? No, esta salida preferida de cónsules y embajadores está en la práctica del PRI y del PAN. No es el caso. Hay una historia, ¿no? En los cuadros que tiene nuestro movimiento, e insisto, si bien es cierto que no estamos de acuerdo con la conducta de Marx Arriaga, la realidad es que sí ha contribuido, ¿no?, para que hoy la nueva escuela mexicana sea una realidad. Luisa. Pues mira, por supuesto que insisto, toda mejora que se haga a la educación mexicana es digna de celebrarse. Contrario a lo que aquí se viene a esbozar, por supuesto que siempre va a haber área de oportunidad y por supuesto que se aplauden los avances, pero no puedes aplaudir avances y no puedes vanagloriarte de esta forma cuando tienes 231,000 escuelas y de estas 56,000 siguen sin agua potable. O sea, los niños van a la escuela y no tienen agua potable. O sea, que viene bueno, a ver, y no lo iban a arreglar, ¿no? O sea, a ver, viene de... Ya di el dato de todo lo que se ha reparado. 43,500 siguen sin lavamanos. Ojo, llevan 7 años como cuarta transformación. No llevan un año, no llevan 2, 7 años llevan. Y en esos 7 años, entonces sí siguen, si me permites... nada más te pregunto, para retomar el dato, entonces sí siguen mal desde qué época. Empezaron a ver, por supuesto que con el tiempo han ido avanzando las escuelas y vuelvo a lo mismo, con el tiempo todos hemos ido contribuido a la educación mexicana y por supuesto todos los partidos políticos. Por supuesto que las escuelas las creó determinado gobierno, determinada administración, se fueron mejorando, fue avanzando y eliminándose el analfabetismo, que de hecho eso es un gran avance que también se dio con los gobiernos panistas. Pero ojo, insisto, van a gloriarse y decir aquí todo está perfecto. No puede ser cuando todavía tenemos 23,000 escuelas sin electricidad. De verdad, y a ti te causa gracia que los niños vayan a escuelas que no tienen... me da risa lo que estás diciendo, Luisa. 5,900 siguen sin sanitarios. Estás reconociendo que fueron lo que estoy diciendo es, ¿dónde están? Que hicieron un desastre en la educación, que se olvidaron de la educación, que fueron lo peor. Si me permites, si te tranquilizas un momento, podrás entender que si lo estuvieran haciendo bien, entonces no habrían bajado en la prueba PISA y estarían 2 lugares arriba, no 2 lugares abajo. También tendrías que tener a los niños sin 0 rezago educativo. Y eso no existe. Si a ti te da risa que los niños hoy no tengan libros de texto de calidad, no pusieron una mano con 6 dedos, ¿eso consideras que es calidad de la educación? Vamos contigo. En las administraciones de los gobiernos panistas, en los estados, por ejemplo, Chihuahua, no se ha construido un solo plantel educativo. En Chihuahua, como la avenida ni uno solo, de Claudia Sheinbaum, ni uno solo. No se ha construido, no se ha dado ni una banca para pagar muy pronto. Entonces, a ver, yo creo que hay que tener un punto de vista crítico en esto. O sea, yo creo que tiene más validez en esta mesa de decimos, a ver, yo qué creo que sí tenemos que hacer en la cuarta transformación. Ya incluimos el modelo de los movimientos sociales. Yo creo que eso fue un gran logro. Un ejemplo para mí es el asalto al cuartel de Madera, que estaba completamente invisibilizado y que iba a quedar olvidado por la historia, el reconocimiento de la Liga 23 de septiembre y muchos otros. Pero tenemos que profundizar en ciencias nosotros. Y creo que ese enfoque es el que tiene la presidencia. Pero cuando ellos dicen que nosotros estamos ideologizando la educación, fíjate, la educación pública que estaba centrada en vanagloriar los avances económicos del Fondo Monetario Internacional, hermano, que hoy tiene Argentina con 12 horas de horario laboral. Entonces, la educación que ellos quieren, la de Claudio X González, que quería mandar a criminalizar a los maestros, la de Josefina Vázquez Mota, licenciada en Economía, que no hizo absolutamente nada, y el
de Jalisco, por cierto, con Alfaro, que tenía un enfrentamiento abierto con los maestros de la universidad. Ese es la educación que ellos quieren y no la vamos Juan, a tomar. Gracias, les agradezco. Del dictamen, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Pedimos una moción de ilustración, si nos la otorgan. Bueno, pedimos una moción de ilustración, si antes de que empiece el conteo nos la otorgan, se lo vamos a agradecer, Presidenta. Otorgada la moción de ilustración, senador. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales. Gracias, Presidenta. Inicia su intervención. Y compañeras, pues teníamos que hacer este recordatorio para ver de qué estamos hablando. El proyecto de decreto que hoy discutimos sobre las características de 3 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una de oro, una de plata y una bimetálica, es también una forma en que México decide hablarle al mundo, qué símbolos elige y qué memoria deposita en el metal, para que circule de mano en mano con la misma naturalidad con la que rueda el balón de fútbol. México será sede mundialista por 3ª ocasión, como ya lo vieron. Que estas piezas sean el recuerdo de una justa deportiva y a la vez una declaración de identidad, dignidad y raíz. Porque hay un hilo profundo que conviene recordar. En Mesoamérica el valor también se medía con símbolos vivos. Pensemos en el cacao, fruto de la tierra y del trabajo colectivo. Un valor que además era vínculo, comunidad, reciprocidad. Traer esa imagen al presente nos ayuda a decir algo esencial, que México reconoce el valor no solo en lo que brilla, sino en lo que alimenta y sostiene. Y si hablamos de civilización originaria, pensemos en la cultura olmeca, en esa profundidad histórica donde está la grandeza de nuestro país, una grandeza serena que no necesita gritarse para sentirse. Por eso, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum evocó la pelota como símbolo en el contexto del Mundial, nos invita a esa continuidad cultural. En México el deporte nunca ha estado separado de la cultura, ha sido escuela de valores desde tiempos ancestrales. Y amigos, ¿qué les pareció el video? Arturo Ávila le ha puesto un cerradón de aquellos que para qué les cuento a Luisa Gutiérrez la paniaguada. Dice Luisa Gutiérrez del PAN que la educación en México está muy pobre, que los libros de texto tienen errores garrafales, como una mano con 6 dedos y que no sé qué más. Y Arturo Ávila le responde y le dice que antes el PRI y el PAN preparaba a las personas en las escuelas para ir directito a la maquila, directito a las fábricas, a darle duro por poquito sueldo, mano de obra barata. Y prueba está que del 2006 a 2018 cayeron las pruebas PISA de comprensión, lectura y matemáticas en un 50%. Y todo esto lo llevaron a un modelo punitivo. Y estos nuevos libros tienen un modelo humanista que nos permiten soñar, algo que nos robaron los modelos neoliberales, porque ellos querían gente de mano de obra barata. Y termina Arturo aplastándole y diciéndole que la 4 se está dando clases de cómo llevar a cabo una política educativa pública en nuestro país y no privatizadora como la neoliberal. Prácticamente la hizo llorar. Yo no creo que le queden ganas de regresar a la mesa. Luisa Gutiérrez está al pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios la bendiga.